Déjame grabar. Ya, ahora sí, compartir. Ya. Esto es. Listo. Ya. Se supone que tiene que salir esto. Ya. Bueno, chicos, igual recordarles, si no me escuchan o no me ven, pueden escribirme un mensaje por WhatsApp diciéndome eso, ¿no? Y también, si no ven mi pantalla, también háganme recordar, porque a veces cuando entro en este modo de explicar, no veo nada, solamente estoy viendo mi pantalla, más no los puedo ver ustedes, a menos que me hagan una pregunta más alzada, ¿no? Ya. Bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con infección por parásitos. Esta clase en realidad es corta. Vamos a ver 3 parásitos importantes y 3 infección también por hongos. No sé por qué siempre me olvido de poner la otra clase. Ya, hongos, ¿ya? Vamos a ver parásitos y vamos a ver hongos, ¿ya? Ya. Primero, recordar. Ay, hubiera abierto una... Ya, miren. Conforme vamos, les voy a explicar, ¿ya? Lo primero que vamos a ver, el primer parásito es la neurocisticercosis. Lo que tienen que recordar aquí es que la neurocisticercosis es la primera causa de epilepsia. No son ustedes. Ya, es la primera causa de epilepsia, acuérdense, por parásitos. ¿En dónde? En Sudamérica. Es la más frecuente. No significa que otros parásitos no puedan causar epilepsia o crisis convulsivas. Epilepsia en realidad está un poquito mal dicho, es crisis convulsivas, ¿ya? Es la primera causa de crisis convulsivas por parásitos, y es la más frecuente en Sudamérica, y ¿quién está causado por el cesto de la familia Platyhelminthes? ¿Quién es? La Taenia solium, la autosuficiente, ¿no? Porque ella necesita de un macho para poder procrear. Ella solita se procrea sola, ¿ya? Listo. Lo primero que tenemos que ver es esto, miren. Esto. Primero, cómo nosotros nos contagiamos de neurocisticercosis y cómo nosotros adquirimos teniasis. Eso es uno de ustedes. A ver. No son ustedes. Ya. Ya les decía que para poder nosotros adquirir la neurocisticercosis, para poder contagiarnos de hecho de ello, primero, ¿qué es lo que tenemos que consumir? El huevo de la tenia. No sé si por acá miren, acá hay un huevito, miren. A ver, acá está. Aquí hay un huevito. Este huevito de la tenia, si nosotros lo consumimos, ya sea por las mala higiene de las manos, de repente consumimos una bebida que está contaminada justamente de los huevos, ¿no? O de repente tocamos un animalito que está consumiendo justamente estos huevos y lo tiene en la parte de de la parte frontal, en la parte de la boca, y nosotros con esa misma mano nos lo llevamos a la mano porque hay algunas personas que tienen el mal hábito de comerse las uñas, ¿no? Y hay miles de bacterias, miles, ya ven, huevos de tenia que pueden tener, ¿no? Inclusive recibir dinero, puedes contagiarte, bueno, ya, miles de cosas. Por eso el lavado de manos es importante. Ya, una vez que consumiste el huevo, este huevo va a eclosionar ¿en dónde? Va a eclosionar de repente en el intestino delgado. No de repente, eclosiona en el intestino delgado. Y cuando se queda en esta fase de larvas y se produce una diseminación por las larvas, por consumo del huevo, se llama cisticercosis, cisticercosis. Y una vez que llega por el torrente sanguíneo a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, se llama neurocisticercosis, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entonces con la teniasis? En la teniasis se consume la larva. ¿Y dónde está la larva? Generalmente dentro de un quiste, dentro del músculo del cerdito que se consume, ya sea en tu chicharrón, no sé, te contagiaste y esto se diseminó y la larva eclosionó, salió de su quiste y se formó teniasis. ¿Por qué? Porque la teniasis es, si bien consumiste la larva, ¿quién lo causa? La misma tenia solium en la forma adulta. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, ¿ya? Cisticercosis, consumiste el huevo y las larvas causan la diseminación, cisticercosis.
En la teniasis consumiste la larva y en la parte adulta, o sea, que siguió madurando, forma, ¿qué cosa? La teniasis, ¿ya? Listo. Ahora, tenemos que saber dos cosas también. ¿Quién es el huésped definitivo y quién es el huésped intermediario? ¿Qué pasa? Que el huésped definitivo, ustedes recordarán de parasitología, el huésped definitivo es el que alberga, ¿qué cosa? La forma adulta. Entonces, vamos a ver que justamente el huésped definitivo es el humano. ¿Qué vamos a tener? Generalmente la forma adulta, que es la Taenia solium, ¿ya? ¿Y en dónde se va a enquistar principalmente? En el sistema nervioso central, en el músculo, y justamente va a formar estas lesiones quísticas que van a ver, ¿ya? Y justamente también la Taenia solium puede causar, ¿qué cosa? Estas crisis comiciales o crisis convulsivas que se está hablando ahí. Pero recordar que también la neurocisticercosis, cuando el cisticerco llega a nivel del sistema nervioso central, que causa también crisis comiciales o crisis convulsivas. Ahora, otra cosa, el hospedero intermediario. Se supone que el hospedero intermediario que tiene la forma intermedia del parásito, ¿no? En este caso, el quiste o la larva es la forma intermediaria o la forma joven que se le dice, ¿no? Este huésped intermediario, ¿quién va a ser? El cerdo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos hospederos accidentales. También somos hospederos accidentales. Y al ser hospederos accidentales también vamos a tener la larva dentro de nosotros, ¿ya? Por eso se dice acá, hospedero accidental, ¿quién es? El humano. ¿Por qué? Porque el humano no tiene buena higiene. Listo, miren. Aquí yo puse... he puesto acá el ciclo, ¿ya? El ciclo de infección. Primero comenzamos con el 1, el huevo. Cuando el huevo se ha eliminado a través de las heces del humano, porque recordar que el humano tiene la forma adulta. ¿Y quién forma los huevos? Obviamente la Taenia solium adulta, ¿no? Ella forma los huevos, las elimina, bueno, el humano, obviamente de repente puede ser que lo hizo en el pasto, o de repente por ahí. Vienen los recolectores, se llevan todo eso y le dan de comer al cerdito eso de ahí, ¿no? Le dan a comer al cerdito y el huevito eclosionó y se formó la larva. Justamente, y dentro de la larva, ¿quién es? ¿Quién encapsula la larva? El quiste, ¿ya? El quiste se quedó dentro del músculo del cerdito. ¿Qué pasa? Viene y se van de la tía Veneno y le dicen, tía Veneno, por favor, véndeme un pan con chicharrón. Ya. Entonces el humano comió el pan con chicharrón de la tía Veneno que tenía justamente esos músculos, ese músculo con el quiste. ¿Por qué? Porque la tía Veneno no se va a dar el tiempo de sancochar y freír el chancho, o el chicharrón, o el cerdo, ¿no? Porque esa es la forma como que más, para poder eliminarlo, ¿no? Más segura. Ya, entonces, ¿qué pasó? Él consumió la larva. Al consumir la larva, ¿qué va a tener? Teniasis, porque la larva que va a generar la forma adulta. Y así, ese es el ciclo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que también nosotros podemos consumir el huevo. Y al consumir el huevo, ¿qué podemos hacer también? Se enquista aquí en la larva y al consumir el huevo que se puede enquistar en nuestros músculos, vamos a formar la cisticercosis, ¿ya? Entonces, acuérdense que nosotros podemos tener tanto la teniasis como la cisticercosis. Ya, listo. Ya, la clínica principalmente cuando el cisticerco se hospeda en el cerebro, o sea, en el parénquima, ¿qué va a generar? Principalmente crisis convulsivas, crisis convulsivas. ¿Por qué va a generar crisis convulsivas? Porque mira, una vez que se implantó el quiste aquí, porque acuérdate que el quiste es como que su casita de la larva, ¿ya? Por eso te voy a hablar a partir de ahora del quiste, no te voy a hablar de la larva. Tú ya sobreentiendes que dentro del quiste va a estar la larva. Ya bueno, entonces aquí se enquistó justamente el quiste. Y bueno, va a generar todo una reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque recuerda que el cerebro es muy selectivo. Muy pocas veces va a dejar pasar células. Por ello, tiene su barrera hematoencefálica. De hecho, no deja entrar a leucocitos, neutrófilos, no los deja entrar a menos que sea necesario y haya un cuerpo extraño. ¿Y por qué crees que se ha enquistado aquí? ¿Y por qué crees que ha hecho un edema por acá? ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño. Y esa es la única manera que la barrera hematocefálica dejó entrar a los linfocitos, a las células de defensa principalmente, para poder generar un cuidado o tratar de destruirlo. Te hablo de edema, aquí no lo ves, pero en esta imagen sí lo vas a ver, mira. A ver, ¿dónde está mi lupa? Y aquí está mi lupa. Mira,
Aquí puedes ver tú en esta imagen de acá que, mira, esta parte blanquita de afuera. Ese es el edema que se forma. En algunas ocasiones los doctores justamente han preguntado eso, ¿no? ¿Por qué deberíamos utilizar contraste en algunas cosas, en algunas imágenes? Por lo mismo que genera toda esta reacción inflamatoria que puede verse aún mucho mejor en la tomografía con contraste. Mira, esta sin contraste, mira, se puede ver solamente una imagen así, oscura. Y mire, con contraste, mira, se ve inclusive justamente esto, mira, la membrana del quiste, mira cómo está, ¿ves? ¿Ya? Y claro, incluso tienen nombres cada uno, ¿ya? Vamos a ver. Ya, entonces te decía, dentro del parénquima, ¿por qué va a ocasionar justamente estas crisis convulsivas? ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí, ¿por qué se me olvidó decirte? Si te das cuenta aquí, mira, la línea media no está totalmente derechita. Cuando tú veas una patología que te genere efecto de masa, esto se llama efecto de masa, generalmente va a ser que esta línea media se vaya a un lado. Eso genera efecto de masa porque te está diciendo que hay una masa ahí que está ocupando un espacio. Mientras que hay otras patologías que no generan efecto de masa, como lo vimos en la clase pasada de virus, me parece, ¿ya? Entonces, vimos que no generaba efecto de masa. Este sí, mira, la línea media no está dentro, no está en el centro. Entonces, justamente al generar este efecto de masa, va a generar las crisis convulsivas. De aquí vamos a ver en adelante hongos y los siguientes parásitos, que algunas cosas, en algunos casos va a generar este efecto de masa. Y eso es por ello que se presenta justamente este síntoma que son las crisis convulsivas, ¿ya? A nivel extraparenquimal, o sea, de fuera del parénquima cerebral, ¿qué puede generar? Puede generar una hipertensión endocraniana, ¿ya? Quistes subaracnoideos, acuérdate que está entre el aracnoides y la vía madre, acuérdate, el subaracnoide, el espacio subaracnoideo. Y entonces va a generar justamente, se va a enquistar aquí y esto también puede generar efecto de masa. ¿Por qué? Porque va a generarse una reacción muy inflamatoria y puede generar que justamente el parénquima se vea hacia un lado. ¿Ya? Ya. El diagnóstico, a ver, te voy a explicar esto principalmente, ¿ya? Esta parte de acá. Ya, mira. Ten en cuenta que justamente este quiste, cuando llega al nivel del sistema nervioso central, no es que sea un quiste totalmente así. ¿Qué va a pasar? Mira, van a haber 4 estadios del mismo quiste, pero no necesariamente todos los quistes que se encuentren aquí van a tener el mismo estadio, ¿ya? Mira, aquí vamos a ver, imagínate que yo un quiste, se formó un quiste en el paciente. Ay, cuando está en lupa no puedo escribir. Ya, miren. Imagínate que llegó el quiste, ¿ya? Llegó el quiste, se formó la vesícula justamente y comienza a generarse una reacción inflamatoria, pero mínima. ¿Por qué? Porque recién nuestro sistema nervioso central lo está reconociendo. Ya, lo está reconociendo. Y es una reacción inflamatoria mínima. Generalmente va a ser excéntrica. ¿Qué quiere decir? Va a estar fuera de centralmente, pues, ¿no? Después, ¿qué puede formar? Se puede formar la forma coloidal. Justamente al nivel de la forma coloidal se va a formar una reacción inflamatoria mucho más apoteósica y justamente es donde se va a formar el edema. Por eso te puse edema perilesional. Justamente esta de aquí probablemente sea una fase coloidal. ¿Por qué? Porque se ve esta forma alrededor que probablemente sea el edema que se está formando en el quiste. Después va a seguir el nódulo granular, que justamente esta parte, porque la parte coloidal, ¿qué significa? Que la larva va a estar nadando dentro de una agüita, y esa agüita es la fase coloidal, por eso genera toda una reacción inflamatoria, ¿ya? En lo que es nódulo granular, esta parte que te dije que estaba en el centro, que era agüita, se va a sustituir por tejido fibroso principalmente y puede generar incluso necrosis, ¿ya? Y también como recién está variando de la forma coloidal a nódulo granular, también va a formar un edema. Aquí es edema, ¿ya? Edema perilesional también. Por ejemplo, podemos ver de repente, a ver, me parece que este puede ser. Este también está más precalcificado. Cuando ustedes vean blanquito, ese es más calcificado. Y la otra fase, cuando ya el nódulo o el quiste no llegó a explosionar, solamente, ¿por qué?
porque nuestro sistema inmune lo controló. ¿Qué pasa? Se calcifica. Y ahí donde este tejido fibroso que se estaba cambiando de tejido coloidal a tejido fibroso, cambió a tejido de tipo, no, tejido no, a calcio. Y se fibrosó totalmente. A ver, ¿dónde viene la imagen? Me parece que este puede ser, mira. Por ejemplo, ustedes ven aquí en esta imagen de acá, estos huequitos de aquí. Este me parece que es sin contraste. ¿Está generando efecto de masa? No, ven, no está generando efecto de masa, solamente son puntitos. Y van a ver que lo que es calcificado siempre tiende a retraer, a volverse más chiquito. Entonces, por eso, mira, compara este o compara este, que es de repente es un vesícula o coloidal. ¿Quién es que me está escribiendo? A ver, ¿será uno de ustedes? No lo sé. No, no son ustedes. Mm, ya, chicos, discúlpame, voy a ponerlo, estoy en avión, o de repente, no, en silenciar, porque a veces ustedes me escriben, me dicen, no se escucha o no se ve y todo eso. Entonces, ya, mire, entonces, como les decía, mire, esa parte vesicular o coloidal que podría ser, está generando este efecto de masa, pero mira acá, esta fase de acá de calcificación no está generando un efecto de masa. Por eso mismo que ustedes tienen que ver eso, ¿no? Y probablemente esto no tenga la sintomatología de crisis convulsiva a comparación de este o este, ¿no? Pueden tener ya alteraciones de crisis convulsiva. Este me parece que es nódulo granular. Acuérdense que va a variar de un tejido fibrótico totalmente a un tejido que está completamente lleno de calcio, ¿ya? Miren, por ejemplo, está generando también un efecto de masa tremendo. Miren los ventrículos, cómo se ve. Los ventrículos de acá, totalmente ha borrado el ventrículo de acá, la parte izquierda, lo ha borrado. Y mire, qué efecto de masa está generando. De repente también va a presionar el nervio óptico que está pasando por acá. Entonces, miren, acá también, miren, este efecto de masa que está produciendo, justamente se tomó con contraste para que vean, miren, todo el edema que está generando en el paciente. E igual este de aquí, miren. ¿Y por qué les digo eso? Porque en algunas ocasiones esto puede generar hidrocefalia también en el paciente. ¿Y qué se va a hacer? ¿Por qué? Porque, o sea, miren, lógica nada más, miren. Si esto genera efecto de masa y genera una obstrucción a nivel del ventrículo, ¿se podrá salir fácilmente el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos? No. ¿Y qué va a pasar? Se va a comenzar a llenar los ventrículos. ¿Y qué va a pasar? Una hidrocefalia. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Sacarlo de repente con un tratamiento con manitol, aunque no sería tan efectivo. Lo que sería más efectivo sería una derivación ventroperitoneal, ventro de ventrículo ventroperitoneal, sacar el líquido que se encuentra en los ventrículos y disminuir la presión justamente que se genera a nivel del parénquima, ¿ya? Listo, ya. Ya te expliqué esto. Ahora, el diagnóstico. Vamos a ver que el diagnóstico vamos a tener como aires, que van a haber absolutos, mayores, menores, incluso epidemiológicos. Pero a pesar de que tengamos estos que nos van a hacer una guía, tanto los absolutos, los mayores, menores y epidemiológicos, vamos a ver que también se pueden hacer biopsias. Cuando te ponga AP significa anátomo patológico, significa biopsias, ¿ya? Pero acuérdate, ¿será posible hacerle una biopsia, por ejemplo, a este paciente que tiene todo el quiste ahí con un edema preliminal? Muchas veces no es posible, ¿ya? De repente a este sí le podremos hacer, el que ya tiene calcificado, pero muchas veces no es posible por el riesgo que generará el paciente, ¿ya? Lo que podríamos utilizar, y acuérdate que estos son exámenes auxiliares, ¿ya? Exámenes auxiliares. El gold estándar sería la biopsia, obviamente, porque con la biopsia con un estudio ya tú determinas que tiene o no tiene. Pero para eso tienes los exámenes auxiliares también, que son las neuroimágenes. Ya viste, mira, cómo es importante ver el efecto de masa que te genera. Inmunodiagnóstico que vamos a ver y la clínica principalmente. Si ves un paciente, te dije, que tiene probablemente antecedentes epidemiológicos de vivir en una zona donde hay muchas personas que tienen tenia o de repente tiene antecedentes de haber tenido tenia o cisticercosis nada más, podría también tenerla el riesgo de hacer neurocisticercosis, ¿ya? También un examen de coprolitos, acuérdate, el hecho de que tú sospeches de tenia y que en el examen de ese salga el huevo de la tenia, ¿qué te puede decir? Que puede tener cisticerco, ¿ya? Ya, vamos a ver lo que son los diagnósticos. A ver, mi lupa aquí. Te hablaba yo de criterios absolutos
absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. Esto está en tu clase del doctor que te va a explicar, pero miren, lo que quiero que ustedes entiendan aquí es que el criterio absoluto, o sea, ¿qué significa? Que yo no voy a dudar ya si existe que exista la tenia o no, la tenia no, el cisticerco en el sistema nervioso central. ¿Cómo no lo voy a dudar? Porque mira, si le hacen una demostración histológica, ¿qué significa histológica? Anatomopatológica o una biopsia, ¿no? Del parásito, o sea, una biopsia al cerebro o la médula espinal. ¿Qué significa? Que tú ya vas a demostrar ahí, ya no hay que darle más vueltas. Tiene el paciente cisticerco. Ahora, si ves lesiones quísticas, las lesiones quísticas que te decía, mira, estas son las lesiones quísticas, ¿ya? Y solamente a veces, por lo general, aparecen uno o dos, pero cuando ya, bueno, el paciente puede tener también varias, como esta de acá, que es una lesión de tipo calcificada, ¿ya? ¿Qué más? Visualización directa del cisticerco subretiniano. Mira, cuando te estoy hablando del cisticerco subretiniano, ¿qué pasa? Que a veces cuando le hacen al paciente un examen de fondo de ojo, justamente se va a ver aquí el quiste, mira, y aquí este puntito, esa es la larva. Ya, eso vas a ver justamente que está en la unión retino-coroidea, coroidea, sí. Justamente en esta unión lo vas a ver al paciente que tiene en el fondo del ojo, lo vas a ver. Y en esta parte vas a ver que se ve en la parte anterior inferior, ¿ves? Vas a ver que el paciente tiene justamente este quiste ya. Si lo ves, no hay más forma que darle, no hay más vueltas que darle. El paciente tiene cisticercosis. Y si, bueno, tiene sintomatología neurológica, ya sospecha de neurocisticercosis, ¿ya? En los criterios mayores vas a ver que son lesiones sugestivas de neurocisticercosis por neuroimagen. ¿Por qué? Porque pueden haber otras patologías como hongos que nos pueden también, vamos a ver ahorita, que también generan una lesión también en tipo redondeada, de bordes definidos, como este de acá, por ejemplo, que van a generar también, ¿ya? Ahora, ¿qué puede hacerse? También se puede hacer la prueba de anticuerpos, el inmunoblot, para poder determinar si el paciente también tiene este cisticerco. Y bueno, las lesiones quísticas, ¿qué pasa? Mira, que a veces los médicos sospechan que se trata de un paciente con cisticercosis o neurocisticercosis. Entonces, como te he dicho anteriormente, se da el tratamiento de forma precoz o de forma empírica, y si el paciente, o sea, le tomas una tomografía, tú sospechaste que era neurocisticercosis, le das el tratamiento albendazol, por ejemplo, o praziquantel para disminuir supuestamente la infección, y después les tomas una otra imagen y ves que esas lesiones quísticas han disminuido. ¿Qué significa? Que se trataba de una neurocisticercosis. Es por eso que te dice acá, resolución de lesiones quísticas luego el tratamiento cesticida. ¿Por qué? Porque la tenia es un cesto, ¿ya? Por eso se dice tratamiento cesticida. Después, hay resolución espontánea de lesiones anulares únicas. Cuando te habla de lesiones anulares únicas, se habla de de una lesión anular única. A eso se refiere, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, como te digo, si el sistema inmune está adecuado de una persona sana, ella misma va a resolver esto, porque acuérdate, va a llegar a un estadio calcificado. Entonces, puede ser que se haya visto una resolución, o puede ver que o puedes ver en esta imagen, o por ejemplo, le tomas a tu paciente y ves esta imagen. ¿Qué dices? Ah, el paciente tuvo anteriormente neurocisticercosis. Entonces es por eso que tú dices acá, en los criterios mayores, resolución espontánea de lesiones anulares únicas. Los criterios menores solamente te van a sugerir que probablemente tengas ello. Entonces acá están las lesiones compatibles con neurocisticercosis en la neuroimagen, disculpa. Vas a ver las lesiones que generan justamente este efecto de masa, ya, eso te va a hacer sospechar. Después, manifestaciones clínicas, te decía, crisis convulsiva, la principal, crisis convulsiva, pero también te puede traer otro, como te dije, hipertensión endocranial, ¿ya? Después la presencia de anticuerpos también mediante ELISA. ¿Y cómo voy a tomar los anticuerpos? Bueno, le haces, ¿te acuerdas que te expliqué en la primera clase? Su punción lumbar, le tomas, le haces, justamente le pones los anticuerpos y ahí determinas que el paciente, si tiene las proteínas para poder defenderse con esos anticuerpos, ya tiene, ¿no?
Y lo otro es la presencia de cisticercosis extraneural. ¿Qué significa eso? Que de los pacientes que tienen infecciones como esta, infecciones retinianas, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, aquí se ve la imagen en la ecografía, ¿ya? Eso de aquí te está diciendo. Y los criterios epidemiológicos, bueno, pues obviamente que tú en historia clínica le preguntas al paciente, señor, ¿tiene algún familiar con el que usted vive que tiene cisticercosis? El señor te va a decir, sí, bueno, mi hermano, tío, papá, mamá está con tratamiento. Ah, ya, entonces probablemente por contacto le podríamos pensar que es una neurocisticercosis. Igual, sujetos que habitan en áreas endémicas. Generalmente esto se da en las zonas de la Sierra Tondina o de la Sierra, ¿no? Que generalmente a veces cuidan a sus animalitos y todo ello. Entonces, se debe evaluar siempre, como ustedes han visto en infectología, evaluar principalmente cuáles son las zonas con mayor infección para determinada enfermedad, ¿ya? Y después los otros, historias de viaje. Ponte que una persona viajó justamente a esta área endémica y bueno, comió su pan con chicharrón de repente, ¿no? O de repente tuvo una infección en las manos y se la llevó a la boca y se infectó. Entonces, eso también, historia de viajes frecuentes. Por eso, la historia clínica es importante preguntarle al paciente sus antecedentes. Bien, una vez que terminamos eso, te explicaba que en la tomografía y la resonancia magnética, ¿qué vemos? Lesiones quísticas, lesiones quísticas. Podemos ver lesiones calcificadas como esta de aquí, que ya no generan efecto de masa. Y generalmente, ¿cómo vamos a ver el edema? Lo vamos a ver con el contraste. Mira, aquí ya te lo mencioné. Ya. El tratamiento es principalmente sintomático. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son asintomáticos y ellos no van a la consulta. ¿Y quiénes son los pacientes asintomáticos? Estos son los pacientes asintomáticos, los que no generan de repente las crisis convulsivas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si te llega un paciente sintomático con una crisis convulsiva? Bueno, y le das los antiepilépticos, principalmente carbamazepina, esto no, ya, levetiracetam o fenitoína, ya, dependiendo de cuánto, cómo lo define el doctor también, ¿ya? Y esto se puede dar, se puede mantener este tratamiento de 6 a 12 meses después de la radiografía o después de la imagen que viste que, por ejemplo, ya, viste esta imagen, ya, bueno, y llega el paciente que tuvo una crisis convulsiva, entonces el doctor le da el tratamiento antiepiléptico de 6 a 12 meses después, o sea, lo mantiene de 6 a 12 meses en el rango para poder presumir el doctor que ya de repente bajó esto de acá, ¿no? Además, que no solamente le da esto, sino que le da principalmente este tratamiento para disminuir la complicación que está generando justamente este quiste. Aparte, le vamos a dar los esteroides. Acuérdate, los corticoides que yo te decía en las clases pasadas. Los corticoides principalmente es para disminuir, ¿qué cosa? La reacción inflamatoria. Yo no quiero que se produzca más edema en este paciente, más hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué le doy? Le doy los corticoides, ¿ya? Corticoides. Bueno, también son llamados esteroides, ¿no? ¿Como quién? Dexametasona. Y ese es la dosificación. Prednisona y de igual manera. Acuérdate que es por kilogramo, ¿ya? Y se da por día, o sea, cada 24 horas. Etiológico, ¿qué significa? Que el paciente, o sea, mira, etiológico le vas a dar albendazol. ¿Cuánto? 15 miligramos por kilogramo por día. Y esto se va a mantener de 15 a 30 días. O le puedes dar praziquantel también al paciente, ¿ya? Ahora, mira, te decía, a este paciente, si te llega este paciente de acá, o este paciente de acá, tú tienes que darle los tres, o sea, le vas a dar el tratamiento sintomático porque te llegó un paciente con crisis convulsiva, le vas a dar también los corticoides para disminuir justamente esta reacción inflamatoria y además le vas a dar el tratamiento etiológico. ¿Por qué? Porque quieres disminuir obviamente los quistes, ¿no? Entonces, cuando te pregunten el tratamiento de un paciente sintomático, antiepilépticos, corticoides y ¿qué más? Y un antiparasitario, que puede ser albendazol o puede ser praziquantel, ¿ya? Ten en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso de albendazol, tienes que tener cuidado en el caso de los quistes intraoculares, ¿ya? Porque puede generar mayor presión justamente aquí, con este de acá, o puede generar, puede eclosionar este quiste y puede generar mayor reacción inflamatoria justamente en los pacientes que tienen quistes intraoculares y puede tener riesgo de ¿qué? De perder la vista. Mira, aquí
te puse algo para que tú veas esto de acá. Mira, en algunos casos, los médicos pueden darle a los pacientes, si tienen mayor de 2 lesiones, no, disculpa, menor de 2 lesiones, solamente que le dan al vendasol, solamente el vendasol. ¿Qué significa? Que podría aparecer este de acá o este de acá. Ya, solamente le voy a dar a vendasol 15 miligramos por kilogramos por día en 2 dosis, de 10 a 14 días. Pero ¿qué pasa? Que te puede llegar este paciente, pero imagínate, mira, cuántos quistes tenía, pero de forma activa. ¿Qué quiere decir? Imagínate que te llega este paciente, pero en fase vesicular o en fase coloidal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, le vas a dar al paciente, no solamente le vas a dar vendasol, también le vas a dar praziquantel. ¿Praziquantel cuánto? 50 miligramos por kilogramos por día en 3 dosis por 10 días. Y luego vas a mantener solamente el vendasol por 10 a 14 días. O sea que la diferencia entre uno y otro solamente es que vas a darle praziquantel, aumentarle praziquantel por 3 dosis por 10 días. O sea, 3 dosis por 10 días. Y vas a seguir manteniendo el albendazol por 10 a 14 días. ¿Ya? Ya. A ver. Ya. Me parece que esta de acá te puse para que tú veas que no solamente podemos ver crisis convulsivas o vamos a ver hemorragia, no, hipertensión endocranial, no solamente vamos a ver eso, sino que vamos a ver otros síntomas. Mira, uno de los síntomas más frecuentes y que puede ser la primera causa de epilepsia en los pacientes que viven en áreas endémicas es la epilepsia, pero también van a presentar algunos cefalea y a veces llegan a la consulta solamente por cefalea o presentan cefalea y presentan hipertensión endocraniana, ¿ya? Entonces, acuérdate. Y mira, y cada sintomatología va a depender de qué, va a depender de dónde está localizado el parásito. Si el parásito está localizado a nivel del parénquima, a nivel del cerebro, y además está generando efecto de masa, te puede generar que te dije crisis convulsiva. Pero si el parásito no está generando de repente efecto de masa y puede estar a nivel parenquimal o extraparenquimal, te puede generar solamente una cefalea, ¿ya? Igual la hipertensión endocraniana. Si está a nivel de los ventrículos, ¿qué va a pasar? Que te dije, va a generar una obstrucción, va a generar que ese líquido cefalorraquídeo no pueda salir. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular. ¿Y eso qué puede generar? Hipertensión endocraniana. Igual, puede generar síndromes meningios, que ya vimos la primera clase de meningitis, compromiso también de los nervios craneales. Acuérdate que te dije, mira, este de acá, que va a generar un efecto de masa. ¿A quién va a lesionar principalmente? Al nervio óptico, ¿no? Igual, la encefalitis cistercercósica también, ¿ya? Eso principalmente. Y este cuadrito me parece que te puse para que tú veas, dependiendo del estadio que se encuentra el quiste, qué vas a ver en las imágenes, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a veces puedes tomarle una resonancia magnética al paciente y vas a ver qué es lo que puede generar. Mira, en la parte vesicular yo te decía que hay una mínima reacción inflamatoria. Esta es la forma más larga de lo que te expliqué aquí, ¿ya? Pero es para que tú veas nada más, porque hay algunos que tienen dudas. Por ejemplo, me dicen, porque acuérdense que estudiar no solamente es para pasar el examen, es para atender a tu paciente, ¿ya? Por eso es que yo le pongo un poquito más para que ustedes, si es que lo quieren leer, dicen, ¿cómo puedo tratar a un paciente que viene con esta sintomatología? Ya, ahí está. Entonces, vesicular, si tú ves una mínima reacción inflamatoria, te dije, ¿qué se puede presentar? Se puede presentar un quiste hipotenso o en T1, hipertenso en T2. Igual, si ves a un paciente vesicular coloidal más coloidal, vas a ver que ya se trata de la muerte del parásito y hay una reacción inflamatoria justamente a este parásito. ¿Qué vas a ver principalmente? Un edema vasogénico que va a rodear el quiste. ¿Por qué? Por la reacción inflamatoria que se va a generar. El quiste también está dentro de, bueno, va a estar en la cápsula que te dije. Y va a haber un realce anular con contraste. ¿Cuál es el realce anular con contraste? Esto de acá. ¿No ves que hay como una separación? Ya, eso se llama realce anular, ¿ya? Igual, nodular granulomatoso, hay una retracción ya del quiste, se está retrayendo. Probablemente puede ser esto o puede ser de esto que pasó a esto, ya se está retrayendo. Pero mira, aquí tú has visto qué cosa, la lesión anular. Entonces, si es la lesión anular que ves aquí, entonces, ¿qué es? Podría ser la fase vesicular coloidal. Pero una nódula granulomatoso ya el quiste se está retrayendo, ¿no? Que te dije,
el quiste va a tener una forma residual, y si ya es nodular calcificado, bueno, obviamente va a tener se va a realizar sin contraste porque es calcio, y bueno, eso principalmente, ¿ya? Esto me acuerdo que te lo puse para que tú veas dónde está localizado el quiste, porque mira, aquí solamente está localizado a nivel parenquimal, pero aquí está localizado a nivel extraparenquimal, en el espacio subaracnoideo, sistema ventricular y epidendimitis. Esto es extraparenquimal, pero esto de aquí solamente es parenquimal. Y justamente en el parenquimal vamos a ver estas lesiones quísticas. Mira, ¿qué pasa si hay quistes vesiculares? Acá, el hallazgo en la neuroimagen y justamente cuáles los cambios patológicos que van a causar en el sistema nervioso. Igual. Cuando veamos extraparenquimal, vamos a ver justamente en el espacio subaracnoideo que vamos a ver estas quistes gigantes y pueden generar todas estas patologías, ¿ya? ¿Qué te van a preguntar? Principalmente esto, ¿ya? Por eso no me tomo el tiempo de explicarte lo demás. Listo. Y por último, en el diagnóstico, yo te explicaba que existían criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y criterios epidemiológicos. Justamente para poder determinar que se trata de un diagnóstico definitivo, ¿qué significa? Que puede existir solamente la presencia de un criterio absoluto. ¿Qué quiere decir? Se tomó por biopsia o se encontró lesiones quísticas o hay una valoración directa del cisticerco en donde por fondo de ojo. Ya, ahí ya no le des más vuelta. Aquí ya es un diagnóstico definitivo que el paciente tiene neurocisticercosis. O puede ser la presencia de dos criterios mayores de estos de acá, más un criterio menor. Dos criterios mayores y un criterio menor. ¿Te lo pueden preguntar en tu examen? Claro que sí, porque estas dos diapositivas son de la clase. ¿Ya? El diagnóstico probable, ¿cuál es? El diagnóstico probable es la presencia justamente de un criterio mayor, que está aquí, más dos criterios menores. ¿Ya? Igual también puede ser un criterio mayor más un criterio menor más un criterio epidemiológico. O presencia de tres menores, de tres criterios menores y un epidemiológico. ¿Ya? Esto te lo puedes hacer una memotecnia para aprendértelo porque te lo pueden preguntar. Pero que yo haya visto preguntas de esto, no he visto. ¿Ya? Pero te lo pueden preguntar, sí te lo pueden preguntar. Ya, listo. Esto ya, mira, te lo voy a explicar, porque después me vas a decir, ay, estaba este cuadrito y no me lo explicaste. Ya, mira. Si tú ves un cuadro clínico sospechoso de neurocisticercosis, ¿qué significa? Puedes encontrar crisis convulsiva, cefalea típica, o sea, una cefalea que no sea ni tensional ni nada de eso, ¿ya? O una hipertensión endocraniana. ¿Por qué te digo esto? Porque inclusive en algunos casos se puede sospechar por la crisis convulsivas que hacen los doctores. Le hacen una punción lumbar y al ver la punción lumbar, ellos toman la presión justamente con la que sale el líquido cefalorraquídeo y también ven la presión endocraniana. Entonces, justamente ven esto, ven que se encuentra de repente, no hay elevación de los mononucleares ni nada de eso, entonces ven que la presión está aumentada y dicen, pero ¿por qué si el paciente tiene y ha tenido una crisis convulsiva? Pero ¿qué se dan cuenta? Vamos a sospechar de este paciente que tiene crisis convulsiva por una neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de vivir en un área endémica. Entonces, ¿qué hacen? Manejo sintomático. Le dan principalmente un antiepiléptico mientras resuelvan de qué se trata. Y ahí le toman justamente una neuroimagen. Y esta neuroimagen, ¿qué te va a decir? Te va a decir, mira, podemos encontrar estas lesiones. Y al saber que estaba en un área endémica de ello, entonces ya le pueden dar tratamiento antiparasitario de forma empírica, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a veces, como te dije, puede existir hipertensión endocraniana y ahí ese nivel de hipertensión endocraniana, ¿qué le va a hacer? Derivación ventroperitoneal. ¿Por qué? Porque puede generar mayor lesión justamente al nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Ya, y terminamos con el cisticercosis. Sigamos con el segundo. Hidatidosis. Ya, mira, en la hidatidosis tienes que saber principalmente que es también causado por un céstodo, ¿ya? ¿Cómo se llama este céstodo? Se llama equinococo granulosos. Equinococo granulosos. Nosotros también, otra vez, somos el huésped accidental. ¿Y quién es el huésped definitivo? Aquí está, vamos a ver. Acuérdate que el huésped definitivo es el que tiene, ¿qué cosa? La forma adulta. Y el huésped intermedio, ¿quién es? Es que tiene la forma joven, ¿ya? Eso es básico de parásito, disculpa.
Ya mira, ¿quién es el hospedero intermediario? Bueno, el ovino, la vaquita y ellos, ¿no? Entonces ellos consumieron las heces de una persona que justamente estaba infectado por los huevos de quién? Del Echinococcus granulosus. Él lo comió. ¿Qué pasó? Que el huevo se enquistó justamente, se formó un quiste en donde en su hígado, porque generalmente en las vísceras suele quedarse. El granjero vino, lo mató y bueno, dice, ay, ¿qué es esta bolsa que está aquí en el hígado? Se lo voy a dar para el perrito porque eso ya no sirve. Viene el perrito, ¿qué hace? Come esta forma quística, se lo comió. ¿Y qué pasó al comerse la larva? En el perrito se dio, ¿qué cosa? La forma adulta. ¿Y qué pasa? Que él, obviamente, por medio de sus heces, que va a liberar el huevo. ¿Por qué? Porque la forma adulta, ¿en dónde se va a quedar? En sus intestinos. ¿En qué intestino? En el intestino delgado, principalmente, ¿ya? Se queda ahí, sale por las heces, el perrito, bueno, se lame, ¿qué queda? En la boca. Viene el humano, le agarra la boquita, la cabeza, le da besos en la boca y se contagió. ¿Por qué? Porque justamente consumió la parte de los huevos. En él también puede consumirse el huevo y justamente se puede enquistar en la parte del hígado y también puede formar la parte, puede formar, aquí tener enquistado justamente el quiste. Pero también puede tener la forma adulta, ¿ya? Y el tener la forma adulta también va a liberar huevos mediante las heces y también puede infectar, si no tiene una buena higiene sanitaria, puede infectar también a otros ovinos y puede generarse este ciclo, ¿no? Ya, lo mismo para eso, ¿ya? Entonces, el huésped accidental viene a ser aquí el hombre, porque el hombre también puede ser un huésped definitivo, acuérdate que te dije. ¿Por qué? Porque el hombre va a consumir los huevos y él se va a volver, justamente, se va a volver un huésped intermedio. ¿Por qué? Porque no tuvo una buena higiene, ¿ya? Generalmente, ¿en dónde se va? Mira, del 2 al 3% se puede enquistar en el sistema nervioso central. Y los demás, ¿en dónde? En los pulmones y también el hígado, ¿ya? ¿Qué pasa si genera un quiste hidatídico cerebral? ¿Cuál es la característica principal y que te puede venir esto sin examen? Es que es único, solamente vas a encontrar uno solo. Cuando es uno solo, a nivel del sistema nervioso cerebral, puede confundirse con quién, con la neurocisticercosis. Pero eh, acuérdate que la neurocisticercosis pueden ser varias quistes, ¿ya? ¿Qué más? El quiste hidatídico cerebral es único, de gran tamaño, es hemisférico. ¿Qué significa? Que va a solamente ponerse en un solo hemisferio. Y es intraparenquimatoso. Dentro del parénquima siempre va a estar, ¿ya? La clínica vas a ver principalmente que va a generar ¿qué cosa? Una hipertensión endocraniana. Hipertensión, esto. Hipertensión endocraniana. ¿Y qué va a generar? Justamente va a generar este proceso expansivo y que puede generar todo lo que te genere el proceso expansivo, te va a generar un efecto de masa. Y ese efecto de masa que te expliqué que podría generar crisis convulsiva, ¿ya? Además de ello, va a generar focalización neurológica. ¿Por qué genera focalización? Porque está generando justamente una lesión en el parénquima cerebral. Y todo lo que genere lesión en el parénquima cerebral que va a generar focalización, te lo expliqué en la primera clase. Ya, te explicaba también que producto del proceso expansivo que va a generar justamente estas crisis convulsivas. Y si tiene, genera crisis convulsivas dentro del tratamiento que va a haber, antiepilépticos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Dentro de la clínica también va a estar la cefalea, las náuseas. ¿Y cuál es lo que te llama la atención principalmente de este parásito? Y lo que va a llamar es los vómitos explosivos. Esto lo he visto en pregunta, no directamente, no te preguntan quién causa vómitos explosivos, pero te lo he visto como caso clínico. Dice, paciente que presenta crisis convulsivas y refiere que ha viajado a áreas endémicas, no sé, y que presentó cefaleas. La característica de este paciente es que presenta vómitos explosivos. ¿Quién presenta vómitos explosivos? El quiste hidatídico cerebral. Por eso estoy diciendo, ¿ves? Otra vez focalización. Listo. Vamos a ver que a nivel, la hidatidosis puede
localizarse extraparenquimal e intraventricularmente, ¿ya? Extraparenquimal, intraparenquimal ya lo hemos visto, a nivel del parenquima, esto de acá. Pero puede también estar extraparenquimal. Bueno, es en bajo porcentaje, pero también puede. Aquí te dije que principalmente la característica intraparenquimatosa va a ser esta, que es único y de gran tamaño, y va a ser hemisférico. Pero ¿qué pasa si se vuelve extraparenquimal o se instala extraparenquimalmente? Ya bueno, ¿dónde se va a localizar? Principalmente en el sucarañonoides. Y tú me preguntas, o sea, me preguntarás o te preguntarás en tu cabeza, ¿por qué en el espacio sucarañoideo? Bueno, es que en el espacio sucarañoideo justamente es un lugar donde hay vasos sanguíneos, donde hay mayor espacio, porque justamente en donde está a nivel de la aracnoides y pía madre. ¿Y eso dónde está? Está más cercano al parénquima cerebral, porque la idea del parásito es dónde estar en el parénquima cerebral, donde llega la sangre y te llega con nutrientes, oxígeno y glucosa, ¿no? Ya, listo. Ya, en el espacio sucarañoideo, ¿qué va a generar? Hidrocefalia, generalmente. ¿Por qué? Porque mira, ¿te acordabas? Acá está el parénquima, ya, y acá está la pía madre, y acá la aracnoides, y acá el espacio sucarañoideo. ¿Ya qué pasa si llega acá? Se instaló aquí. Vale, se instaló aquí. ¿Qué va a generar? Obviamente tu cerebro va a decir, oye, y acá hay algo malo, entonces entran las células de defensa. ¿Y qué pasa con las células de defensa? Entran las proteínas, ¿no? Y los leucocitos, neutrófilos, todos ellos. Y obviamente la barrera hematoencefálica que se va a ver vulnerada. Y al entrar, obviamente, estos leucocitos que van a entrar también, plasma, ¿no? Y eso que va a generar inflamación. Por eso te dice hidrocefalia, ¿no? También se puede localizar en el espacio de Silvio y justamente en el espacio de Silvio, ¿qué va a generar? Efecto de masa. Y al generar efecto de masa, ¿qué puede traer como consecuencia? Crisis convulsivas, ¿ya? También se puede localizar en el ojo, pero es muy poco frecuente. En lo que es intraventricular, te estoy hablando dentro de los ventrículos, es muy transitoria, ¿ya? Es muy frecuente, pero se localiza transitoriamente. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la presión intracraneal y va a generar un bloqueo a nivel del espacio de Silvio, Luschka y Magendie. ¿Y qué va a generar? Obviamente una obstrucción. Y al generar una obstrucción, ¿qué va a elevar? Justamente la presión intracraneal o va a generar hipertensión endocraneal. Intracraneal, endocraneal. Intra, en, este, endo es lo mismo. Ya, listo, te expliqué esto. Ya, ya, te expliqué esto. Ya. Diagnóstico. Principalmente la clínica. ¿Qué significa? Que tienes que ver al paciente. Esto es lo que te puede determinar que el paciente tenga te diga tú determinar ya el diagnóstico con la clínica. Obviamente te estoy diciendo, pregúntale los antecedentes al paciente. ¿Quieres? Ah, ya son las 9. Serología, principalmente Western blot en suero, para poder ver si se encuentra los anticuerpos contra el parásito, ¿ya? Arco en 5 ya no se utiliza, ¿ya? Ten en cuenta eso, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque tiene muchos falsos positivos. Lo que es el gol estándar, ¿cuál es el gol estándar? Es la biopsia, pero obviamente no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque mira este quiste, es muy riesgoso poder operar justamente esto, ¿ya? Y en las imágenes vas a ver la tomografía, una imagen quística con membrana, pero una membrana más definida, ¿ya? Redondeado, de pared fina y lisa. Esas son las características de quién? De un quiste, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia contra un neurocisticercosis? Es que este no presenta edema perilesional, no presenta este edema, ¿ya? Y esa es la única diferencia que vas a tener con ello, ¿ya? Dentro del tratamiento, principalmente de elección es quirúrgico, pero ten en cuenta, te digo, ten en cuenta que es muy riesgoso, ¿ya? Em, Vamos a ver acá, ¿por qué no escriben lápiz? Ya. ¿Cuál es el tratamiento? A veces en algunos casos son asintomáticos, pero si el paciente tiene factor de riesgo, le vas a dar una profilaxis prequirúrgica. ¿Cómo es eso? Le vas a dar albendazol acá, albendazol, ¿ya? En dosis de 10 a 15 miligramos por día. ¿Y qué pasaría si ya, bueno,
aún así le das al paciente tratamiento, igual no mejora. Ya, y ahí procedes recién al tratamiento quirúrgico. Y bueno, le sacas el quiste diatídico, y bueno, ya tiene que disminuir justamente los síntomas, ¿no? ¿Y cuál es el requerimiento para poder nosotros operar? Bueno, el único requerimiento es que el quiste sea de mayor de 7 a 10 centímetros, ¿ya? Listo. El otro es el toxoplasma cerebral. Mira, ¿por qué es importante este? Porque mira, este toxoplasma cerebral, yo recuerdo que en la primera clase no, en la segunda clase te mostré un cuadrito. ¿Por qué? Porque mira, ¿por qué es importante? Mira, ¿por qué? Porque en un paciente con SIDA, ¿te acuerdas cómo te lo definí? En un paciente con CD4 menos de 200 células por decilitro, me acuerdo, o por milímetros cúbicos te mencionaba. Así se define un paciente con SIDA. La cantidad del conteo del linfocito CD4 menos de 200 más una enfermedad oportunista. Y justamente dentro de las enfermedades oportunistas, ¿quién estaba? El toxoplasma cerebral. Justamente. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con SIDA y está focalizando, ¿qué quiere decir? Está generando disartría, afasia. Lo primero que tú tienes que pensar es toxoplasma. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque toxoplasma vive en nosotros. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestro sistema inmune disminuye, el toxoplasma se activa y ahí es que genera toda esta reacción inflamatoria, ¿ya? Entonces, acuérdate, la causa más frecuente de focalización en los pacientes con SIDA que es toxoplasma cerebral. ¿Por qué te lo he puesto así? Porque han preguntado en examen. Esto sí está preguntado tal cual, ¿ya? La etiología principalmente es el parásito intracelular. Va a vivir intracelular de manera obligada y es muy ubicuo. Va a tener dos fases, asexual y sexual. Pero en la patogenia vamos a ver que va a haber el ooquiste. Y este ooquiste es el quiste que se va a eliminar justamente en el cervo, también se puede eliminar. Vamos a ver aquí, el gatito también tiene que ver, ya. Y las formas inactivas que son el bradizoito, acuérdate. Ya, ya, listo. ¿Cuál es el que contagia? Aquí, el taquizoíto. El taquizoíto es la forma intracelular obligada y es justamente la que causa la infección aguda. Él es el que causa. Y están los quistes tisulares que principalmente van a estar de forma latente en nosotros mientras nuestro sistema inmune los esté controlando. Acuérdate que puede darse la transmisión de vía oral o vía congénita. En los casos de los niños, la madre tiene antecedentes de haber tenido de repente un gatito, no lo vacunaron, no le dieron la adecuada limpieza y bueno, el gatito se infectó, de repente tenía toxoplasma, él le contagió a la mamá y bueno, la señora hizo toxoplasma y puede traer muchas, la verdad, muchas patologías en el recién nacido, ¿ya? O en el feto aún no nacido. La clínica, vamos a ver, mira, la clínica vamos a ver principalmente corioretinitis. No he puesto ninguna imagen. Ya. Epidendimitis también. Y hidrocefalia. ¿Qué va a causar también? Que vamos a ver calcificaciones intracraneales. Mira, aquí vamos a ver. Ya, mira. ¿Te acuerdas que te dije principalmente en qué pacientes? En pacientes con SIDA. Ya les da generalmente esto, mira, ¿ves? Aquí no está generando tanto efecto de masa como, por ejemplo, en los anteriores casos que vimos, ¿ya? Pero miren, estas son las lesiones clasificadas que hablan, mira, ¿ves? Ya, ya. Eh, ¿A quiénes les va a dar? Mira, ¿cómo? A ver, te voy a explicar, mira. En un paciente con SIDA, lo primero que vamos a pensar, te dije que lo que causa focalización, lo primero que tenemos que pensar es toxoplasma. Pero ¿qué pasa en un paciente que no tiene SIDA? Bueno, un paciente que no tiene SIDA va a cursar con un antecedente de que de una mononucleosis infecciosa. Una que pasa de un momento a otro, tiene antecedentes de tener, por ejemplo, esto que te dije, estos gatitos, y bueno, se va a quedar de forma latente en ellos. Pero en algunos casos puede atravesar la barrera placentaria y puede llevar a generar toxoplasma justamente en los fetos, ¿ya? Em, Te dije aquí, por ejemplo, que aquí no causaba tanto efecto de masa, pero mira acá, sí causa efecto de masa, mira. Y si causa efecto de masa, ¿cuáles van a ser sus otros síntomas? Crisis convulsivas.
Mira, ¿por qué? Porque va a tener lesiones ocupantes ¿dónde? En el sistema nervioso central. Y si tiene una lesión ocupante en el sistema nervioso central, ¿qué va a generar? Focalidad. ¿Por qué? Porque está generando una lesión en el sistema nervioso central, obviamente. ¿Ya? Y mira, acá hasta te dije, convulsiones. Si el paciente tiene un efecto de masa, mira, acá, vamos a ver. Mira, aquí, ¿ves? Mira, aquí solamente te está mostrando el toxoplasma que está adentro y que está generándose toda esa inflamación. Pero mira acá, ¿ves? Aquí. Esto de aquí es la inflamación del paciente, ¿ves? Y eso es lo que genera efecto de masa, ¿ya? Ya, listo. En el diagnóstico, ¿cómo vas a diagnosticar? Principalmente la clínica. Si es un paciente con antecedente de SIDA y está focalizando, ¿qué quiere decir que puede ser? Puede ser toxoplasma. Una paciente que tiene fiebre, crisis convulsivas o hipertensión intracraneal también puede ser eso. Pero más frecuente te lo van a preguntar en dónde. Te van a preguntar caso clínico, paciente con SIDA, que tiene un recuento, o no te van a decir que tiene SIDA, te van a decir paciente con un recuento de CD4 menos de 200, que en los últimos 2 meses ha comenzado a tener crisis convulsivas. Va al y que no está tomando de repente su tratamiento Targa. Entonces, y te dice, y comienza a focalizar. ¿Cuál es el primer diagnóstico que podemos pensar? Toxoplasma, toxoplasma. Tenlo en cuenta eso porque han preguntado, ¿ya? La serología, bueno, no es tan correcto pedirle a un paciente que tiene SIDA, pedirle su recuento de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes con SIDA tienen la característica es de que tienen esta inmunoglobulina G disminuido, ¿ya? Ya por la misma inmunidad que están bajando, ¿ya? Puede tomarse la biopsia, pero es mejor hacerle un PCR con la punción del líquido cefalorraquídeo. Le hacen su punción, le hacen su PCR y van a ver que tiene una sensibilidad de 50-65%. ¿Qué quiere decir? Que detecta a los enfermos, de 100 personas detecta 50-65 enfermos. Y si la especificidad, mira, es de 95-100%. ¿Qué significa? Que de todas las pacientes detectan, de 100 personas detectan de 95 a 100 personas sanas, ¿ya? Te lo expliqué también ese día. Ya, en la imagen es lo más importante. ¿Okay? La imagen. Vamos a ver que principalmente es una lesión captadora en anillo de contraste. Mira, ¿te acuerdas las anteriores o dos parásitos que te mostré? ¿Cómo eran los bordes? Los bordes de los anteriores eran definidos, eran lisos, eran en este caso de la hidátide era lisa, tenía una membrana, no tenía edema perilesional. En cambio, cisticerco también era los bordes definidos, pero este sí tenía edema perilesional. En este caso, la imagen de este paciente con toxoplasma va a ser difusa. Mira, si bien aquí tú puedes definir sus bordes, pero no va a ser tan definido, pues de forma circular como el anterior que te mostraba. No va a ser tan definido. Mira acá hay otra forma, aquí por lado también otra forma, otra forma. Entonces, no va a ser tan definido, pero sí capta contraste, porque mira, si se ve blanquito aquí, bueno, es el contraste, ¿no? Que se le puso el paciente. Listo, ¿ya? El tratamiento principalmente es con esto, pirimetamina, principalmente pirimetamina, ¿ya? Con sulfadiazina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay personas que son alérgicos a a la sulfadiazina, que se le da clindamicina. Pero ¿qué pasa a todo esto? Que esto se le da en pacientes que no tienen el sistema inmunológico bajo. Pero ¿qué pasa si no puede tomar el paciente pirimetamina y es un paciente de repente con SIDA? Se le da el famoso clotrimoxazol. No recuerdo si se escribe así o así, con Z. Ya, clotrimoxazol. Este medicamento te lo van a preguntar bastante. Es cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque el cotrimoxazol es justamente la unión del trimetoprim más el sulfametoxazol. No es la sulfatediazina, es el sulfametoxazol, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso
en los pacientes que tienen SIDA, que ya saben que han llegado justamente a este estadio de SIDA, que tienen recuento de CD4 menos de 200, se le da de manera empírica el cotrimoxazol. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de producir toxoplasmosis, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento. La profilaxis, acuérdate, con cotrimoxazol, se le da a los pacientes que tienen un recuento de, que van a comenzar ya a entrar a fase SIDA. Listo. Pasamos a infección por hongos. Ya nos falta poquito ya. En media hora termino, o menos, 15 minutos. Ya. Infección por hongos. Acuérdense que los hongos, van a pertenecer a diferentes familias, ¿ya? Principalmente vamos a ver la diferencia entre las infecciones en el sistema nervioso central por hongos en pacientes aparentemente sanos, ¿ya? O sea, yo cuando me refiero a sanos, es los que no excluir de repente pacientes que sufren SIDA, ¿ya? Pero está mal la denominación de decirte sanos. O infección de sujetos que no tienen SIDA, es más correcto. Porque por ahí de repente, no sé. En sujetos que no tienen SIDA, ¿qué les puede dar? Cryptococcus neoformans, coccidioiditis, blastomices, dermatitis, histoplasma capsulatum. Este histoplasma capsulatum ustedes lo han visto en infectología, ¿no? Que le causa una neumonía atípica, ¿no? Bueno, no voy a hablar ahorita de infecto. Y en los pacientes que sí tienen SIDA, estos son los que sufren infecciones micóticas frecuentemente, pero de todos los que te he mencionado, los que sufren más que infección, principalmente cándida y criptococcus neoformans. Te mencionaba que toxoplasmosis es la principal causa de focalización en los pacientes con SIDA. Aquí, cuando tú veas un paciente con SIDA, a ver, vamos a ver. Lo que más es prevalente en un paciente también con SIDA, que es Cryptococcus neoformans. Y vas a ver que hay una diferencia entre tú diferenciar criptococo con toxoplasma, que te explicaba. Mira, toxoplasma, acuérdate bien, fija bien esta imagen, que es una lesión captadora de contraste, no tiene bordes definidos y sí genera un edema peridicional. Es un borde difuso. Mientras que criptococo, mira cómo es la forma, mira. Si bien es cierto, tiene un poco bordes no definidos, pero vas a ver que es una lesión justamente que es, eh, característico ese tipo de lesión, que va a tener este borde. Este borde, me parece que no le he puesto acá. Es una lesión también captadora de contraste. Aquí está. Lesión captadora de contraste. ¿Ya? Mira, criptococo es el hongo más frecuente. Si te preguntan a ti cuál es el parásito más frecuente en los pacientes que ya han estadio SIDA, toxoplasma. Pero de ellos y de los pacientes de los hongos, por ejemplo, ¿cuál es la infección más frecuente en los pacientes que ya han estadio SIDA? Cryptococcus neoformans. Acuérdense porque también ha sido preguntado, ¿ya? Listo. Levaduras, ¿ya? Estos van a formar levaduras redondas y se van a reproducir mediante ¿qué? Mediante gemación única. ¿Qué van a tener? Van a tener esta cápsula polisacárida. Mira, este es el criptococo y todo esto es su cápsula, ¿ya? Todo esto es su cápsula. Listo. Va a tener un metabolismo aerobio y bueno, se puede detectar, ¿por qué? Porque produce uriasa. Este de aquí va a producir uriasa. Entonces, cuando te dan por ahí el examen de punción lumbar, de repente le hacen al paciente y ven y tiene uriasa. Entonces ya se puede tratar de criptococcus. Más encima, si tiene el paciente antecedentes de fase SIDA, ya bueno, no hay más que pensar. ¿Dónde va a crecer? Va a crecer principalmente en el agar saborato. ¿Te acuerdas que te hablaba de Mycobacterium tuberculosis? ¿En qué agar crecía? ¿Te acuerdas? Crecía en el Lewestein-Jensen, ¿no? Sí. Ya, crece en el agar saboroso. Se pone acá, se pone aquí el hongo, este es el agar. ¿Y cómo lo reconozco? Ah? Ya creció. Ah, ya, le puedes poner su tinta china. Con su tinta china tú puedes distinguirlo. ¿Ya? Listo.
¿En cuánto crece? Entre 48 a 72 horas. Por eso se dice que es el gol estándar. A diferencia de Mycobacterium tuberculosis, que se demora más de 3 semanas en crecer, en este caso, en este paciente solamente crece de 48 a 72 horas. Por eso es el gol estándar. Ya no le tienes que hacer una biopsia para poder terminarlo. Aquí el cultivo nada más, tú puedes determinar que se trata de criptococo, ¿ya? Eh, ¿A quién le da más? A los pacientes que tienen infección por VIH en el 80% de los casos. Hay 4 serotipos, Cryptococcus grubi, Neoformans y Gatti. El Neoformans es el que le ataca a los pacientes principalmente inmunodeprimidos. Y el Gatti es eh, a los pacientes eh, inmunosuficientes. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Criptococcus no informa principalmente los pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica, un paciente con antecedentes VIH. Y Cryptococcus no informas le da de repente a los pacientes que no tienen SIDA o que no tienen una patología, ¿no? Que les genera una inmunodeficiencia. Ahí está, inmunocompetentes se llama, inmunocompetentes. Competentes. No me había dado cuenta que lo había escrito acá. Acá. Ya ves. Y Cryptococcus formas a quién? A los inmunocomprometidos. Y GATI, inmunocompetentes. ¿Ya? Inmunocomprometidos, inmunodeficientes, como le quieras llamar. La patogenia, principalmente, los pacientes van a cursar con una patología respiratoria, pasa por las vías respiratorias y genera de repente en los pacientes una reacción asintomática. Pero ¿qué pasa? Que puede generarse una reactivación de foco pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente generó una inmunodeficiencia y justamente esta reactivación del foco pulmonar era que estaba latente. ¿Y en dónde va a afectar principalmente? A nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Principalmente, vía respiratoria. En la clínica va a cursar con un síndrome meningio crónico. Yo ya te expliqué que era un síndrome meningio crónico, cefalea. ¿Alguien está hablando? Náuseas y vómitos. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Podrías repetir la patogenia, por favor? Ah, ya. La patogenia, te decía que los pacientes principalmente se contagian por vía respiratoria. Si recuerdan en infectología, decían que los pacientes que iban de repente a cuevas que tenían mucha humedad podían, ay Dios mío, ¿qué pasó? Mantener, uy, se cortó, discúlpame, listo. Ya, me imagino que ya me pueden ver ahí. Sí me pueden ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí me pueden ver y me están escuchando normal. Ya, decía que en estos pacientes se contagiaban principalmente por vías respiratorias porque, por ejemplo, iban a estas cuevas y justamente de repente había inhalación de estos hongos de criptococo y los pacientes formaban un tipo de infección a nivel pulmonar. Estos pacientes, si eran inmunocompetentes, pueden formar la forma asintomática. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que están inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. Y justamente que este hongo que se había encapsulado y había quedado en forma latente en el nivel del pulmón puede activarse, puede pasar de esa forma latente a esa forma activa y justamente al pasar esa forma activa puede generar infección hemática y puede llegar al nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, reactivación justamente de este foco pulmonar que está en forma latente y llega por vía hemática al sistema nervioso central, ¿ya? Listo. En la clínica, como te mencionaba, principalmente se va a presentar como un síndrome meningio crónico. Te hablaba cefalea, náuseas y vómitos, rigidez de nuca, los síntomas de Brudzinski y de Kerning, ya tú lo sabes, te expliqué. Y la clínica puede durar de 1 a 2 semanas en los pacientes, ¿no? En algunos casos puede traerse síntomas inespecíficos. ¿A quiénes principalmente? A los pacientes inmunocomprometidos. Por eso es que, mire, por eso es que existe el síndrome de restitución inmunitaria. ¿Qué pasa? Que hay algunos pacientes que les ataca alguna patología y ellos no van a presentar la sintomatología típica de esta infección.
pueden tener el parásito ahí en forma activa o el hongo en forma activa y no van a generar ninguna rigidez de nuca, ninguna de fiebre ni cefaleas. ¿Por qué? Porque su sistema está tan deprimido que no hay ninguna forma de activación de proteger nuestro sistema, nuestro sistema, sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa? Que ponte que ese paciente, porque hay muchos casos que están en fase SIDA, está totalmente inmunodeprimido, no genera la sintomatología y bueno, de repente presentó por ahí una crisis convulsiva. Se va al médico y el médico le dice, lo examina y ya, determinó que se presentó la patología por criptococo. Le da el tratamiento de targa y el paciente comienza de repente a mejorar su inmunidad, no totalmente, pero comienza a mejorar y a nivel que comienza a mejorar, ahí es donde se va a presentar la sintomatología propia del criptococo. Entonces, eso es lo que se llama síndrome de restitución inmunológica, ¿ya? Por ahí, si les pregunta el doctor. Si no lo han entendido el síndrome de restitución inmunológica, me lo pueden volver a preguntar, ¿ya? Síntomas inespecíficos, como te hablaba, fiebre, malestar general. Y en algunos casos que te dije, va a darle al paciente signos meningios de 25 a 30%, ¿ya? El diagnóstico principalmente es en el líquido cefalorraquídeo. Se le hace su punción lumbar al paciente, se le hace su cultivo, acá te dije, su cultivo en el agar Saburot, y bueno, se determina de 48 a 72 horas que el paciente presenta criptococo. Y mediante qué se le hace por punción lumbar. Acuérdate, también va a medir la presión. Generalmente en estos casos los pacientes tienen la presión elevada, ¿ya? Y te acuerdas que te dije, se le hacen al Gersoburot, comienza a crecer y se le pone su tinta china, al toque ven, al toque lo ven. Ahí está la tinta china, mira. Esta es la tinta china. ¿Ya? Aquí se ve claramente el criptococo, mira. Y si es un paciente inmunodeprimido, criptococo neoformas. Pero si es un paciente inmunocompetente, criptococos gati. ¿Ya? En el cultivo de sangre y test, principalmente aquí le va a salir a los pacientes que tienen fase SIDA. ¿Cuánto le va a servir el cultivo a los pacientes? Tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 83%. Principalmente en la neuroimagen, vamos a ver, como te dije, a veces, en algunas ocasiones, como te dije, el paciente está en fase SIDA, no genera la reacción inmunitaria o reacción inflamatoria que debería corresponder porque está inmunodeprimido. ¿Qué vas a ver ahí? Las imágenes normales. Por eso te digo, es importante cuando el paciente ya en fase SIDA comienza a tomar sus antirretrovirales, comienza ya su sistema inmune a potenciarse y ahí es cuando genera toda esta reacción inflamatoria porque hay un sistema que te va a defender, hay un sistema que está reconociendo algo extraño y dice, esto es extraño, no lo reconozco, hay que atacar porque puede ser maligno para nuestro parénquima, ¿ya? Por eso es que en algunos casos la ATAC y la resonancia magnética puede salir normal, pero ya cuando vemos a un paciente de repente que está con un tratamiento antirretroviral o un paciente inmunocompetente, vamos a ver justamente estas lesiones captadoras de contraste. Esto es patognomónico. ¿Por qué? Porque el anterior también es una lesión captadora de contraste, pero es más difuso. Este de aquí es un poco más, un borde un poco más regular. ¿Y cómo se llama esto? Se llama criptococomas. Criptococomas. Recuérdalo, porque puede ser que te pregunten, ¿ya? ¿Qué más? Ya, ¿puede generar también hidrocefalia? Claro que sí, en algunas ocasiones, ¿ya? Infartos cerebrales también dependiendo de que, eso depende de dónde se localice el hongo. ¿Ya? Y vamos a ver que principalmente va a presentar unos pseudoquistes gelatinosos. Cuando se vea aquí en estas imágenes, a ver, ¿dónde te lo presento? Aquí, mira. Ahí, ¿dónde estamos? Y acá. Estos de acá, ya, aquí. Estos de acá, que están por acá, estos son los pseudoquistes gelatinosos que se me están mencionando, ¿ya? Y mira, son un poco más regulares, captan el contraste, sí, porque mira, ¿cómo se está viendo el real semenigio? ¿Ves? Eso es contraste, ¿ya? Listo. Ya, el tratamiento es principalmente antifúngico. ¿Cuál es el tratamiento antifúngico? Fluconazol, ¿no?
pero el fluconazol, tener cuidado porque genera lesión renal, hepática, ¿ya? Y después se le da itraconazol, sí. Ya, principalmente terapia antifúngica, porque es la terapia etiológica, es decir, con ese erradicamos el hongo. Después, control de la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque puede generar hidrocefalia. Y al generar hidrocefalia, ¿qué se le puede hacer? Punciones lumbares diarias, se le saca, o una derivación ventroperitoneal. Ventroperitoneal. Saca ese líquido, ya, ¿no? El otro es la recuperación inmune con targa. ¿Qué significa? Ya, ¿qué pasa? Como te dije, la gran mayoría de los pacientes llegan muy inmunodeprimidos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, eh, primero le das el tratamiento antifúngico al paciente. No, disculpa. Primero le das targa al paciente. ¿Sabes por qué? Porque al darle targa al paciente, o sea, su tratamiento antirretroviral, vas a poder generar que el paciente tenga células con que defenderse. Y le das primero su tratamiento antirretroviral. 2 a 10 semanas después, recién le das el tratamiento antifúngico, ¿ya? Ten en cuenta eso. Primero su tratamiento antirretroviral y de 2 a 10 semanas después le das su tratamiento antifúngico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es un factor del mal pronóstico para los pacientes? Un estado mental alterado. ¿Qué significa esto? Que está generando focalización en el paciente. ¿Y esto qué te dice? Que está generando una lesión a nivel de ¿qué? Del parénquima. Los glóbulos blancos menos de 20 microlitros en líquido cefalorraquídeo. Eso te está diciendo que el paciente está muy inmunodeprimido y que no tiene ninguna célula para poder generar protección. Título de antígeno criptococósico de 1 a 1024, que quiere decir que las proteínas de los anticuerpos para poder defendernos contra el criptococo se encuentran a 1 en relación a los 1024 que produce el mismo criptococo. Ya te das cuenta, ¿ves? Título de antígeno criptococo 1 a 1024. Y obviamente el aumento de la presión intracraneal que te va a generar hipertensión intracraneal. A ese paciente vas a tener que hacerle múltiples punciones lumbares, incluso de 2 a 3 veces al día para poder generar que haya un buen recambio de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Bien, listo. Y este es el último, no, el último es coccidiomicosis. Al toque lo voy a hacer y nos pasamos al siguiente, ¿ya? Son cortitos. ¿Quieres? Ya. En 15 minutos termino. Etiología. Principalmente son esférulas de 15 a 60 micrómetros de diámetro. Esto. Tiene de 15 a 60 micrómetros de diámetro. ¿Ya? Es una doble pared gruesa. Mira, puedes ver aquí una doble pared gruesa. Esto te lo han tenido que enseñar en parásito. Doble pared gruesa. ¿Ya? Se reproduce mediante esporas otra vez. ¿Y en dónde crece? En agar saburot. Agar saburot. Ten en cuenta esto. ¿Ya? Pero crece en bajo porcentaje a diferencia de criptococo. ¿Ya? ¿Cuál es el que nos va a generar la parte infectante? Artroconidias. La artroconidias va a producir estas esporas que van a generar la infección justamente en el paciente. Vamos a ver que va a haber una prima infección y se va a generar de manera asintomática, ¿ya? Los pacientes van a cursar con cuadros pseudogripales o también pueden producir neumonía atípica, como pueden verlo aquí, mira. Esto de aquí, ¿ves? Neumonía típica, mira, esta disminución del trama, de la trama pulmonar. Puede generar cuando se disemina lesiones cutáneas. ¿Quién? Acá, el eritema nodoso. Tú que estás viendo, dermato. Mira, el eritema nodoso del paciente. ¿Ya? Si ves antecedentes de esto en un paciente que vive en área endémica, ves el eritema nodoso, pierde una placa de toque, porque puede ser que está haciendo diseminación a nivel pulmonar, ¿ya? Y también puede generar, bueno, náuseas y vómitos y meningoencefalitis también en el paciente. La clínica principalmente en los pacientes que están inmunodeprimidos o generen la forma sintomática, vamos a ver que puede generar una infección primero respiratoria banal y eritema nodoso. Pero ¿qué pasa? Que el 60% de los pacientes va a ser asintomático, ¿ya?
En lo que es la forma crónica, vamos a ver que principalmente en donde también se va a ver en los pacientes que están inmunosuprimidos. Aquí va a haber una diseminación total a nivel del pulmón. Incluso van a haber infección a nivel del hueso, en las articulaciones y en el sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, también va a presentarse meningitis en los pacientes, mira acá, meningitis, ¿ya? Meningitis, ¿y cómo se va a presentar? Con cefalea, trastorno accesorio, náuseas y vómitos, déficit local, o sea, una focalización, cuando ya esta meningitis está causando una inflamación total que puede estar ocasionando inflamación a nivel del parénquima, ¿ya? También hidrocefalia en los pacientes, porque imagínate, a ver, si genera un efecto de masa, puede generar obstrucción a nivel de los ventrículos, y eso que puede generar obstrucción. Y si genera obstrucción, ¿qué puede generar? Hidrocefalia, ¿ya? Bien, en el líquido cefalorraquídeos también puede verse, cuando le haces la punción lumbar, vas a ver que es el único hongo que al hacerle la citoquímica va a cursar con eosinófilos. Ten en cuenta eso, porque los parásitos anteriores que vimos puede cursar sus líquidos cefalorraquídeos con eosinófilos, porque los eosinófilos reaccionan ¿a quién? A los parásitos. Pero este hongo es el único, ten en cuenta, el único que va a cursar con eosinófilos, ¿ya? Porque te puedes confundir. Tú puedes decir, encuentras una neumonía típica, encuentras un eritema nodoso. Tú lo primero que vas a pensar es una coccidiomicosis. Le haces su punción lumbar y vas a ver que le haces su citoquímica y vas a encontrar eosinófilos, ¿ya? Listo. El diagnóstico principalmente en el líquido cefalorraquídeo por su punción lumbar, ¿qué le vas a hacer? Un anticuerpo fijadores del complemento para ver si las células de defensa generaron anticuerpos y si esos anticuerpos están, si encontramos esos anticuerpos, ¿no? Y obviamente los eosinófilos que te dije, que es el único hongo que cursa con eosinófilos. Bueno, el tratamiento principalmente cuando es hongos, principalmente va a cursar con fluconazol, con itraconazol. Fluconazol le vas a dar principalmente al paciente, esto está mal ya, le vas a dar al paciente como un tratamiento de medida para bajar la inflamación o para disminuir la causa etiológica. Pero en el caso de itraconazol, le vas a dar, es un tratamiento de mantenimiento. ¿Por qué te dije? Porque el fluconazol tiene complicaciones secundarias a nivel del hígado y a nivel del riñón. Entonces, lo que tú no quieres es generarle más complicaciones al paciente, ¿ya? ¿Qué pasa si hay una recidiva? Llega el paciente, vuelve a presentar su eritema nodoso o vuelve a presentar esta neumonía típica, ya, le das anfotericina B intratecal. ¿Qué quiere decir? Dentro de, ya como que a nivel de la punción lumbar, ese nivel le inyectas anfotericina B. ¿Ya? Listo. Y este tratamiento para los pacientes que cursan con VIH-Sida o que tienen una enfermedad crónica se da indefinidamente, ¿ya? Porque puede volver a activarse. Listo. Y por último, candidiasis y mucormicosis. Cándida es un hongo común. En todos lados de nuestro cuerpo lo tenemos. Las personas que no tenemos ninguna enfermedad patológica crónica, también lo tenemos. Lo tenemos, es una bacteria que vive normalmente en el tracto en donde respiratorio, digestivo y urinario. ¿Dónde suele el patógeno? En los pacientes inmunocomprometidos. En esos pacientes comprometidos, en esos pacientes va a comenzar a diseminarse y va a generar patologías. ¿En dónde principalmente? Los pacientes en fases SIDAs, acuérdate. El recuento es de LSD4 menos de 200 más una enfermedad oportunista. ¿Y quién es la enfermedad oportunista aquí? Cándida. O sea, si tienes un paciente con recuento de menos de 200 más cándida, es un paciente que ya está en fase SIDA. ¿Ya?
¿Genera una complicación neurológica? Claro que sí, principalmente como una meningitis y puede generarse presencia de abscesos. ¿Qué puede generar? Puede generar, te dije, meningitis subaguda crónica, pero también puede generar abscesos e ictus por vasculitis. ¿Por qué? Porque resulta que Cándida llega a nivel del parénquima y cuando llega a nivel del parénquima, justamente en dónde se va a localizar, se va a localizar a nivel de los vasos sanguíneos. Y cuando, ¿qué va a pasar aquí? Va a generar una inflamación y va a generar una obstrucción. Y al generar una obstrucción, no va a poder salir muy bien la sangre ni poder llegar muy bien. ¿Qué es esto? Vasculitis. ¿Ya? Entonces va a generar un ictus por vasculitis. Si no llega la sangre, ¿qué va a generar esta zona? Una zona infartada. Y al generarse una zona infartada, esto es el infarto. Ya, el diagnóstico principalmente es por cultivo, ¿ya? Se le hace su punción lumbar, se le saca el líquido cefalorraquídeo y se le busca a ver si tiene cándida. El tratamiento es el mismo que se le da por criptococos, el mismo, ese de acá. Se le da su terapia antifúngica, si genera una presión intracraneal, también se le hace una punción lumbar diaria o derivaciones ventroperitoneales, y obviamente si es un paciente con estadio SIDA, que se le da sus antirretrovirales, que se llama Targa, ¿no? Listo. Y por último, mucormicosis. Esta pertenece a la familia, bueno, sus mucormicosis puede ser infección por cigomicosis o ficomicosis, ¿ya? Pertenece a esta familia y principalmente, ¿qué va a afectar? Principalmente los vasos sanguíneos cerebrales. La misma explicación que esta. Tanto cándida como mucormicosis, ¿en dónde se van a localizar? Justamente a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del parénquima cerebral. Y al localizarse ahí, va a generar justamente esta obstrucción y va a generar una vasculitis. Y al generar vasculitis, ¿qué puede generar? Infartos. Y bueno, y que va a generar zonas necrosadas, obviamente, ¿no? ¿En quiénes principalmente? En los pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes son? Los pacientes con diabetes mellitus, drogadictos o que tienen linfomas o leucemias. Inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos, ¿ya? ¿Cómo se infectan? Se infectan mediante, llegan a la cavidad nasal y mediante la cavidad nasal, ¿a dónde van a pasarse? A la cavidad craneal y órbita, principalmente, ¿ya? ¿Qué vas a ver en el paciente? Vas a ver una escara negruzca en el paladar. Mira, aquí no se ve muy bien, pero se supone que debe estar aquí. Ay, ¿por qué? Ya. Se supone que debe estar aquí y aquí. Ya, se forma una escara justamente en donde, en el paladar, ¿ya? Vamos a ver que se va a formar edema de párpados. Los demás no es tan importante, pero lo que sí es patognomónico aquí es el edema en los párpados. Mira, aquí, no se, aquí se le puede ver un poquito el edema, pero aquí a esta señora sí se le ve el edema en los párpados. Infartos, ¿por qué? Por vasculitis, por la misma explicación que te di acá. Y bueno, el tratamiento principalmente es corrección del tratamiento predisponente, es decir, si le das mucormicosis, se le da un antifúngico. Y si no, se le hace un debridamiento quirúrgico en estos pacientes y si no funciona, se le da anfotericina o pozoconazol. Mira, aquí es para que veas principalmente la zona infartada. Probablemente una base aquí, la arteria cerebral media, probablemente se haya visto obstruida y al verse, o una arteria cerebral anterior, me parece. La arteria cerebral anterior puede verse visto afectada, se dio justamente vasculitis y que está generando infarto en toda esta zona. No llega la sangre a esta zona y se puede volver necrótica, ¿ya? Por eso es importante. Ya, chicos, terminamos la clase. Si hay alguna pregunta, si hay alguien que me quiere preguntar, lo puede hacer ahorita o me puede escribir también al privado, como yo les mencioné. Mantener. ¿Nos puedes mandar esas diapos? Sí, ya está, de hecho está en el grupo. Es que yo no soy en el grupo, pero no importa, yo lo escribo.